Bueno, buenas noches. Vamos a invitar entonces al pastor Bosca que se adelante. Vamos a tomar asiento acá un poquito. Y bueno, estamos comenzando con este programa también y nos gusta conocer un poco a la persona que viene, nos visita, nos acompaña y nos da el privilegio también de poder escuchar sus temas. Y queríamos preguntarle por ahí para conocerlo un poco, bueno, ¿de dónde es usted? ¿En dónde se desempeña actualmente? ¿Quiere contarnos un poco? Bueno, nací en Chile, a los 6 años mi familia vino a vivir a Argentina, a la Patagonia Argentina. Ahí crecí, ahí conocí la iglesia adventista y desde ese lugar vine a cumplir un sueño, ¿no? de estudiar teología aquí en la Universidad Adventista del Plata. Y desde entonces, desde los 18 años, hemos vivido la mayor parte de nuestro tiempo aquí en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Entonces, cuando a uno le preguntan de dónde es uno, ¿verdad? Cuesta definirlo porque un poquito en cada lado, ¿no? Claro, claro. Y actualmente me desempeño como profesor de la Facultad de Teología, ya hace unos 14 años más o menos que estamos en esta función. Muy bien. ¿Siempre supo que quería estudiar teología o cómo fue? No. Yo desde muy chiquitito tenía la convicción y la seguridad, casi de los 5 años más o menos, que quería estudiar dinosaurios y después supe que esa disciplina se llamaba paleontología y ese fue mi sueño hasta los 16, 17 años más o menos, que fue cuando entró mi crisis vocacional porque en el proceso de conversión descubrí algo totalmente nuevo, ¿no? Y ahí, bueno, finalmente optamos por estudiar teología. Qué increíble. ¿Hubo alguna persona, un amigo, familiar que tuvo esa influencia? Y son diversos eslabones, ¿no? No hay uno en particular, son diversos eslabones, pero entre esos eslabones claramente estaba la conversión o el proceso de la conversión que a uno le impactó y le cambió muchísimo la vida. Personas que me estimularon, las personas que me enseñaron la Biblia, que me instruyeron en la Biblia, fueron los primeros en decirme, tienes que ir a estudiar teología. Y bueno, gracias a ellos conocí que era eso, ¿no? Y después, bueno, el apoyo, las oraciones contestadas y muchas otras cosas más hicieron que, bueno, ese sueño se haga realidad, ¿no? Claro. Qué increíble. Y una preguntita más, y ahí ya podemos pasar al tema, es si hay algún libro que le haya impactado en su fe. Si pudieras recomendar alguno. Bueno, quitando la Biblia. claro, ¿no? quitando la Biblia, creo que el que más me ha marcado es el libro El Camino a Cristo. Creo que ese está en el pedestal de los libros más influyentes fuera de la Biblia, digamos, ¿no? El Camino a Cristo, sin lugar a dudas, ese es como el texto de cabecera para muchos momentos de la vida, así que ese sería el primero, ¿no? Un hermoso material. Sí, totalmente, ¿no? Bueno, pastor, entonces le entregamos el tiempo a usted, Muchas así gracias. puede compartirnos el tema que nos trae esta noche. Muchas gracias, Alex. Buenas noches a todos aquí, gracias por la presencia. Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de ver en sencillo una partecita muy pequeña de la dinámica de los sacrificios en el libro de Levítico. Y cuando preparaba este tema tenía en mi mente, digamos, a muchas personas, entre ellas a mí mismo, ¿no? Pero recuerdo con mucha claridad, ¿verdad?, que cuando recién entraba en la iglesia lo hice junto a mi madre, ¿no? Y en esos primeros años, cada año, mi madre se motivaba a iniciar la lectura de la Biblia siguiendo un año bíblico, iba marcando, ¿no? Leía Génesis, leía Éxodo, y su planillita de tilde siempre se truncaba en Levítico, ¿no? Hasta allí llegaba mamá. Y mi experiencia no fue diferente, o sea, mi experiencia cuando yo conocí la iglesia, tengo la fecha grabada porque fue muy importante, 13 de octubre del año 2001, primer sábado que yo visito la iglesia, y ese día me comprometí con Dios a leer la Biblia. Y empecé a leerla, ¿no? Y desde ahí, bueno, hemos tratado de no parar desde entonces. Así que ya llevamos 24 años en ese proceso, ¿no? Pero claro, cuando llegué a un libro como Levítico, ¿qué habré entendido? Probablemente nada, ¿no? Probablemente nada.
Y me pasó que cuando vine a estudiar teología, ¿verdad?, el libro de Levítico se estudia en el primer año, está la materia de Pentateuco, y la verdad que tuve un muy buen profesor, apasionado por los rituales, especialista en Levítico, esa era su especialidad, y yo disfruté y aprendí muchísimo, pero era tan nuevo en la fe que me da la impresión que no tenía el suficiente trasfondo para haberle sacado más el jugo a esa clase, ¿no? Luego, cuando estaba en mi último año de teología, me ofrecí como ayudante de cátedra a otro profesor que estaba a cargo de la cátedra de Pentateuco. Y gracias a ese ofrecimiento, el profesor me dejó venir a clases como oyente, digamos, de sus clases también, porque yo no había cursado con él. Así que la materia de Pentateuco la cursé 2 veces, digamos, ¿no? Una como alumno y otra como oyente, ¿no? Y participaba también de esa clase. Y en esa clase realmente encontré, ¿verdad?, algo diferente y algo que me hizo un clic, ¿no?, para comenzar a entender un poquito la dinámica de un libro como Levítico. Así que suponiendo que tal vez esa dificultad, que fue la que yo tuve, la que mi madre tuvo y probablemente la que cada cristiano tiene cuando comienza a leer un libro como Levítico, pensé en este tema como para hacer una introducción. Y está basada en los primeros capítulos, ¿no? Es como para dejar la semillita y decir, bueno, esto es interesante, con eso voy a seguir leyendo, ¿no? Así que ese es un poquito el desafío. Así que si tienen sus Biblias o sus dispositivos, yo les agradezco que puedan abrirlos o encenderlos en el libro de Levítico. Vayan visualizando el contenido allí del capítulo 1, 2, vamos a hacer un pantallazo general de lo que hay allí y luego nos vamos a quedar en el capítulo 4, ¿sí?, de Levítico. Vamos a quedarnos allí en el 4 y de esa manera vamos a poder explicar un poquito esto, ¿ok? Así que el contexto, ¿dónde estamos en Levítico? Miren qué interesante porque Levítico 1.1 dice, y el Señor llamó a Moisés, habló con él desde la tienda de la reunión y le dijo. ¿Qué es lo interesante? Que Levítico inicia como una continuación de Éxodo. En Éxodo, en la última parte del libro de Éxodo, se describen todos los preparativos de la construcción de este tabernáculo. Se nos dan las medidas, los materiales, todo el mobiliario que va a ser parte de este tabernáculo. Se asignan tareas, funciones, tanto a los fabricantes como a los que van a tener la responsabilidad de velar, transportar y cuidar los accesorios de este tabernáculo. Y el libro de Éxodo finaliza con la dedicación del tabernáculo, ¿verdad? Una dedicación que va a contar con la presencia visible y la manifestación visible de Dios, quien va a llenar, ¿verdad?, ese tabernáculo con una nube, ¿verdad?, de su presencia y con sacrificios y con un ritual se va a dar por iniciado. Entonces, lo primero que hace Dios desde el tabernáculo, una vez que está allí, es comenzar a instruir a Moisés, quien va a tener la responsabilidad de instruir a los sacerdotes y al pueblo con respecto a cuál va a ser la finalidad de ese santuario. Ya está construido, ya está dedicado, ahora hay que entender para qué sirve. Y así comienza Levítico. Así que Levítico es de alguna manera ese manual que nos va a explicar para qué sirve el tabernáculo, qué es lo que se va a hacer en el tabernáculo. Y entonces lo primero que aparece en el libro de Levítico es la descripción de una serie de tipos de sacrificios o de ofrendas que van a ser la base de todos los rituales que se van a explicar en el resto del libro. Se describen en esencia 5 sacrificios que van a ser la base de todo el sistema sacrificial según el Pentateuco, ¿ok? En los primeros capítulos tenemos allí 4, tenemos 4 de esos y luego más adelante vamos a tener el 5º, ¿ok? Vamos a repasar brevemente algunos de los accesorios, ¿verdad? En el atrio exterior, ¿verdad? En el patio, diríamos, a cielo abierto de la construcción había un altar de bronce. ¿Qué era un altar? Una parrilla, un fogón, digamos, ¿no? En la cultura criolla, digamos, ¿no? Era un fogón. Allí se iba a asar la carne, en algunos casos asarla para comerla, en otros casos quemarla completamente, dependiendo del ritual, ¿no? Había también en ese atrio una gran pila también, ¿verdad? Una pileta, le diríamos, grande para tener suficiente agua para que los sacerdotes hicieran algunos rituales de purificación,
¿sí? Donde ellos se lavaran, ¿verdad? Lavaran y purificaran objetos o vestimentas o cosas que iban a ser parte de los rituales cotidianos de ese tabernáculo. ¿Bien? Y entonces allí es donde llegamos a entender lo que va a pasar, porque el primer lugar donde van a tener lugar los ritos va a ser en ese patio, donde están esos elementos, ¿no? Y entonces lo que ustedes van a ver es que se van describiendo los tipos de ofrenda. Y allí la primera que se va a mencionar es la ofrenda del holocausto, en hebreo olá. ¿No? La ofrenda de holocausto es la ofrenda de ascensión. El holocausto era un sacrificio, ¿verdad?, donde se mataba un animal. Ahí tenemos la imagen de cuáles eran los animales permitidos para este sacrificio. Estamos hablando de un palomino, estamos hablando de un cordero macho, estamos hablando de un macho cabrío y de un becerro, de un torito, ¿no? Esos son los sacrificios que pueden ser presentados para holocausto. Siempre machos y sin defecto. Es la característica que se va a especificar de este sacrificio. ¿Qué pasaba con este sacrificio de ascensión? Se lo mataba al animal y se lo quemaba completamente sobre el altar, ¿no? Incluyendo sus vísceras y prácticamente todo. Tenía que quemarse lentamente arriba de esa parrilla que estaba en el altar, ¿cierto? Así que ese es el primer sacrificio que lo vamos a tener todo en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a tener la segunda ofrenda, pero lo interesante es que no es un sacrificio animal, sino que es una ofrenda de cereal, ¿sí? Se la conoce como la minjá, la ofrenda de cereal, así se lo traduce. Es flor de harina refinada, que se puede amasar, ¿verdad?, mezclada con algunas esencias aromáticas, con aceite de oliva, y eso se va a presentar delante del Señor. Hay una parte de esa ofrenda que debe ser quemada y hay otra parte de esa ofrenda que queda para consumo de los sacerdotes, ¿no? Así que también se puede presentar una ofrenda de cereal. En el capítulo 3 vamos a tener la tercer tipo de ofrenda, que es la ofrenda de paz. En hebreo la shelamim, alumnos que tengo acá, esto viene de paz, ¿no?, de shalom. Así que los shelamim son las ofrendas de pacificación, las ofrendas de paz. Y en este caso lo que vamos a tener es, se pueden presentar ofrendas de ganado mayor o ganado menor, ¿ok?, y pueden ser machos o hembra indistintamente. En estos casos estas ofrendas son como ofrendas de gratitud. Es decir, la persona las ofrece de voluntad. Lo mismo pasa con los anteriores. Tanto el holocausto como la ofrenda de cereal, como las ofrendas de paz, la persona la ofrece de manera voluntaria, según tenga un propósito, un compromiso, un pacto con el Señor y quiere cumplirlo y entregar esto de gratitud, entonces lo puede hacer libremente, ¿ok? Así que es un ritual. Cada uno de estos rituales va a tener un itinerario que se va a cumplir, cómo tiene que presentarse la persona que lo va a traer, qué se va a hacer con ese animal, qué se va a hacer con las partes de ese animal, quién se va a quedar con eso, qué es lo que se tiene que quemar, qué es lo que no se tiene que quemar, qué es lo que se come, qué es lo que no se come, ¿verdad? Todo eso está descrito allí. Y entonces viene el capítulo 4, que es acá donde vamos a hacer el zoom y nos vamos a quedar para trabajar un poquito con esto, ¿no? En el capítulo 4 se describe el sacrificio por el pecado, en hebreo hatat. Y esta palabrita es interesante porque en hebreo describe tanto el pecado como tal, como el sacrificio por el pecado. Es decir, puede hacer referencia a esta palabra hatat al pecado propiamente o al sacrificio por el pecado. En este caso se lo va a traducir como sacrificio por el pecado, que vamos a tener entonces allí una serie de especificaciones. El capítulo 4 se divide prácticamente en 4 secciones. Esas 4 secciones van a estar dadas por los individuos que van a presentar este tipo de ofrenda. Entonces no va a ser lo mismo, el mismo sacrificio, ¿verdad?, para todas las personas, sino que dependiendo del grupo de personas, el tipo de sacrificio que va a presentar. Así que vamos a ir leyendo juntos ahí un poquito de Levítico 4. Dice: el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando alguien peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor y cometa algo prohibido, hará lo siguiente.
Entonces lo primero que nos indica esto es que este sacrificio va a ser por el pecado, pero no por cualquier pecado. Se lo llama pecado por inadvertencia, ¿no? Es decir, un pecado que de pronto no sabías que estabas cometiendo, pero al darte cuenta de ello, tienes que seguir con un ritual. ¿Bien? Y entonces en el versículo 3 dice, si el que ha pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote ungido, ofrecerá como expiación por su pecado un becerro sin defecto. Si el que peca es el sumo sacerdote, ¿qué tiene que presentar? Un becerro, ¿no? Ese es el sacrificio que tiene que presentar. Vamos al versículo 13, la segunda sección, ¿ok? Dice, si toda la congregación de Israel hubiera pecado por inadvertencia y el pecado hubiera quedado oculto al pueblo y hubieran hecho algo contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, serán culpables. Al darse cuenta del pecado, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Lo traerán ante el santuario. ¿Qué es lo llamativo acá? Que ahora acá el pecado no está en manos de un individuo, sino que el pecado en este caso es colectivo, es algo que todo el pueblo ha cometido. ¿Qué tiene que presentar? Uno decía, bueno, si el que peca es el sacerdote, tiene que traer un becerro, uno dice, bueno, el pueblo, y son muchos, y serán 1000 becerros, 10.000 becerros, un becerro por cada pecador. No, uno solo. Un becerro para todo el pueblo, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante ya que nos llama la atención acá? Que el pecado del sumo sacerdote, por decirlo así, es igualado al pecado de todo el pueblo, porque su ofrenda como individuo es la misma que tendría que presentar la multitud de toda la nación, de todo el pueblo, ¿ok? Esto ya nos va a ir indicando algunos detalles muy interesantes en la teología del pecado que tiene la Biblia. Pero vamos con el siguiente caso. Versículo 22. Dice, cuando peca un jefe y por yerro comete algo contra algún mandamiento del Señor su Dios, en algo prohibido, queda culpable. Y al conocer el pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Noten que acá ahora se especifica a otro individuo. ¿Quién es este individuo? Un jefe. Alguien que tiene un rol prominente en la sociedad antigua de Israel. ¿Qué pasa si él peca? ¿Qué es lo que tiene que presentar? ¿Un becerro? No, ya no presenta un becerro. ¿Qué presenta? Un macho cabrío, ¿verdad? El macho de las cabras. Bueno, un macho cabrío, desde el punto de vista económico de la antigüedad, era más económico, más accesible que un becerro. ¿Sí? El animal vacuno era más costoso, mucho más costoso. De hecho, era como tener, no sé, un auto 0 kilómetros, tener un vacuno, ¿no? Y tener un macho cabrío como tener una motito, diríamos, ¿no? Es decir, más o menos equiparamos los valores, ¿ok? Si tuviéramos que transformarlo, ¿verdad?, en una transacción actual, digamos, ¿no?, para entender la dinámica. Así que el jefe tiene que poner algo de valor, pero ya no es el mismo valor que tiene que poner el que es sumo sacerdote, ¿ok? Y vamos ahora al versículo 27. Versículo 27 dice, y si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda, ¿qué cosa va a traer? Una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido, ¿no? Noten que ahora si la persona es común, una persona cualquiera del pueblo, que no sea el sacerdote, que no sea el jefe de alguna tribu, ¿verdad? Una persona común tiene que traer, ¿qué cosa? Una cabrita, ¿no? Estaríamos hablando ahora de una bicicleta, de buen modelo, pero una bicicleta, ya no una moto ni un vehículo más grande, ¿ok? Es lo que tiene que traer, ¿verdad?, en resarcimiento por ese pecado. Pero todavía hay una precisión más. Versículo 32. Y si trajera un cordero de ofrenda, hembra sin defecto será. Todavía, si la persona no tenía los recursos económicos como para traer una cabra, porque las cabras eran menos comunes que las ovejas, así que lo que es más escaso suele tener más valor. Así que en el mundo antiguo las cabras eran menos comunes que las ovejas. Así que si no tenías, ¿verdad?, para traer una cabra, podías traer, ¿qué cosa? Una
una oveja, ¿ok? Una oveja. Entonces ya aquí termina, ¿verdad?, esta primera parte de las 4 secciones, ¿verdad?, donde vemos que ante el pecado por inadvertencia, dependiendo el grupo, ¿verdad?, de personas, el tipo de ofrenda que tenía que presentar. Y aquí ya vemos que Dios va lidiando con el pecado de manera diferente. Ya que hay una lección. Para Dios no es lo mismo que el mismo pecado lo cometa un sumo sacerdote, un jefe o una persona común del pueblo. ¿Por qué razón? Bueno, porque los efectos, ¿verdad?, de que una persona con autoridad ejerza un pecado tiene una influencia mucho más grande. Puede generar un daño aún más grande, ¿verdad?, por la influencia y por la posición elevada de esa persona. Así que esa persona tiene que entender que su rol, ¿verdad?, demanda una responsabilidad mayor, ¿sí? Así que por eso Dios trata a cada uno de manera diferente, y al que más carga le impone es al sumo sacerdote, que es el referente espiritual de la nación. ¿Okay? Él tiene que dar el ejemplo, y de alguna manera su rango, su nombramiento, su llamado al servicio deposita sobre él una responsabilidad muchísimo más grande que la de cualquier persona común del pueblo. ¿Okay? Así que ya vamos viendo esa sencilla distinción. Así que, ¿cómo comienza esto del sacrificio? Vamos a tratar de ir pensando en esto en la dinámica de nuestra vida espiritual, porque queremos sacar lecciones de acá, ¿ok? Queremos leer Levítico, queremos entenderlo, pero también queremos traer lecciones a nuestra vida hoy. Es decir, ¿cómo puedo yo hoy en día, en una sociedad donde no hacemos sacrificios de animales, porque eso o lo relacionamos con el paganismo o lo relacionamos con la mente primitiva, no es algo con la que estamos acostumbrados, ¿ok? Cómo esos rituales antiguos, ¿verdad?, pueden llegar a traerme una lección espiritual hoy. ¿Cómo comienza el caminito? Con reconocer el pecado. Se dieron cuenta que en todos los casos dice pecado por inadvertencia. Al conocer su pecado, dice, hará esto, ¿no? Al conocer su pecado. Así que el paso inicial, ¿verdad?, de este camino es cuando el ser humano se reconoce como pecador. Cuando hay un reconocimiento de la falta, del error, ¿verdad?, así sea por inadvertencia, Dios hace un llamado, ¿verdad?, y Dios da al ser humano la posibilidad de hacer ese reconocimiento y de comenzar un proceso de restauración. Eso es lo que hace el tabernáculo. Nos sirve de un espacio donde Dios va a establecer un vínculo con su pueblo, y por medio de los sacrificios se va a producir una restauración de un vínculo que ha sido roto por el pecado. Porque en el contexto de Levítico, el pecado genera separación entre su pueblo y Dios, ¿no? Dios no puede convivir con el pecado, así que el pecador queda en una esfera de distancia con el Señor. Ahora, el tabernáculo va a ser ese nexo, ese puente, para poder unir a la humanidad caída, pecadora, con Dios nuevamente, ¿cierto? Así que de allí comienza el protocolo de emergencia. ¿Qué hacer ante una situación de un pecado? Y entonces aquí viene lo interesante. Vamos a leer allí, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 4, dice, traerá el becerro, estamos hablando del sacerdote allí, ¿no? Traerá el becerro a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor. Versículo 14, la última frase de ese versículo, lo traerán ante el santuario. Versículo 18, con esa sangre untará los cuernos del altar que está ante el Señor en el santuario. Versículo 25, ¿verdad? El 24, pondrá su mano sobre la cabeza y lo degollará ante el Señor. Versículo 28, traerá su ofrenda. Versículo, ¿cómo se llama? 34, también menciona allí la idea de acercarse con la ofrenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que reconoce que ha pecado? Ir al templo, ir al santuario. Y esto para nosotros es algo muy interesante, ¿no? Porque tenemos que pensar en el tabernáculo como una experiencia pedagógica de parte de Dios, que le está enseñando al ser humano qué es lo que tiene que hacer para resolver el problema del pecado. Y lo primero que tiene que hacer, lo primero,
No hay otra cosa antes. Lo primero que tiene que hacer es ir ¿a dónde? Ir al tabernáculo. Cuando Israel peregrinaba en el desierto, esto era algo cotidiano, porque piensen que estaba el tabernáculo y todos acampaban alrededor. Así que tú tenías tu casa y era como ir al centro del pueblo, digamos, ¿no? Ibas al tabernáculo que estaba en el centro de todos los campamentos. Así que a una distancia equidistante de la mayoría de las tribus. Así que todos tenían la posibilidad de todos los días ir a ese tabernáculo. Cuando Israel se asentó y se distribuyó en la tierra que Dios le dio, obviamente estamos hablando de mayores distancias, ya no es lo mismo, ¿verdad? Tenemos un pueblo desparramado. Pero de todas maneras, el principio no cambia. El pecador, cuando reconoce su pecado, ¿qué tiene que hacer? Ir. ¿A dónde? Al santuario. ¿Y qué implica y qué significa ir ante el santuario? La otra frase nos lo aclara. Ante el Señor. Presentarse delante del Señor. ¿Y por qué es tan importante que el pecador lo primero que haga es ir a presentarse delante de Dios? Porque el pecador lo primero que suele hacer es todo lo contrario. Si no, pensemos en Adán y Eva, allí en el Edén, cuando escucharon el andar de Dios, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Entonces allí viene la primera lucha del pecador. Y es, al reconocerse como pecador, de todos modos, buscar la presencia de Dios. No nos sale naturalmente, Dios nos lo tuvo que enseñar. Y el santuario estaba pensado para que cotidianamente la gente tuviera que vencer toda esa presión que a veces tenemos como seres humanos al sentirnos pecadores para ir a buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en nuestra psicología? Que al sentirnos pecadores, nos sentimos indignos de presentarnos en la presencia de Dios. Nos sentimos, ¿verdad?, que avergonzados de presentarnos. Es como cuando le fallamos a alguien, le mentimos a alguien y luego lo encontramos en la calle y ese momento incómodo de tener que mirarlo a la cara y agachamos la mirada tal vez porque sentimos vergüenza. Entonces con el Señor nos pasa eso también, ¿no? Que cuando nos sentimos que le hemos defraudado, que hemos fallado en algo, nuestra tendencia es a escondernos de la presencia de Dios. Bueno, el santuario le enseñaba al pecador que no importa. Que lo primero que tienes que hacer cuando te consideras pecador es precisamente buscar al Señor, porque es la única manera de encontrar la salvación. Así que en el tabernáculo era una cosa, obviamente ir al santuario era otra. Esta es una imagen de la reconstrucción del santuario en los días de Jesús, porque me ponía a pensar, ¿no?, en esas escenas ahí de Jesús yendo al templo, cumpliendo con su familia, ¿verdad?, estos sacrificios y estos rituales. Hoy en día es más o menos lo que se puede ver de ese lugar, ¿verdad? Allí la plataforma que se ve donde estaba el templo. Así que pónganse en el lugar de la persona que viene peregrinando, que viene a buscar al Señor. O sea, es algo que requiere en muchos casos esfuerzo ir a buscar al Señor. La persona tenía que hacer preparativos, tenía que ir. Imagínense aparecer en un montecito y de pronto ver allí en la cima el tabernáculo y la emoción que significaría para esta persona sentir que estaba llegando a la presencia del Señor. Esto era interesante porque se hacía familiarmente, se hacía comunitariamente. Es decir, familias de un mismo pueblo se ponían de acuerdo para peregrinar juntos y en el camino se iban uniendo a otros peregrinos que iban de otros pueblos y juntos participaban de esto. Y si bien eran pecadores, ¿verdad?, que estaban buscando el perdón del Señor, iban con alegría porque sabía que estaban pudiendo ir a presentarse delante del Señor. En esta imagen se puede ver aquí la fachada de lo que era la entrada al templo en los días de Jesús del lado del Monte de los Olivos. Hay muchos relatos del Evangelio que presenta a Jesús yendo del Monte de los Olivos al templo, ¿no? En la imagen anterior estamos parados en la zona del Monte de los Olivos, y entonces uno bajaba y entraba al templo por ese lado, que es la siguiente imagen que está allí. Y allí se preserva un pórtico, digamos, ¿no?, y los muros y unas escalinatas, ¿no?, que están allí. Esas escalinatas, es interesante que tienen peldaños, algunos que son más angostitos y cada tantos unos descansos más largos. Y son justo en cantidad un número simbólico, ¿verdad?, de peldaños, y los intérpretes consideran que allí los judíos, ¿verdad?, llegaban y hacían una parada para recitar uno de los salmos de ascensión. En la Biblia hay una sección donde hay salmos que se cantaban cuando la gente iba al templo, ¿no? Y entonces, al parecer, en cada escalón recitaban ese salmo, seguían 2 o 3 escalones más, al siguiente descanso recitaban el otro, hasta que finalmente llegaban, ¿verdad?, al umbral de
de la puerta, ¿no? Esto lo traigo como para ilustrar esta idea de ir al templo, de ir a buscar, lo que implicaba a veces para la gente este proceso, ¿no?, de búsqueda. ¿Qué era el santuario en la mente de estas personas? Bueno, interesante, para muchos teólogos han visto que, y han mostrado que el santuario tiene, y el tabernáculo tiene muchos puntos en común con la narrativa del Edén. Y han establecido vínculos muy interesantes entre el Edén y el tabernáculo, ¿no? Bueno, es interesante que la decoración del santuario rememora elementos de la vegetación, plantas, frutas, ¿no? Si pensamos en el Templo de Salomón, dice que había palmeras pintadas y dátiles y manzanos y granadas, es decir, frutas, vegetación, árboles, eran los emblemas, ¿verdad?, de este lugar. El oro, la madera especial que había allí, recuerden que en Edén había mucho oro, ¿no? Estaba a flor de la tierra, dice la narrativa bíblica, y entonces un lugar dorado. Este es un templillo que se ha encontrado en Israel, y lo interesante de este templillo es que tiene como elementos decorativos así una especie de frutas, y ha llamado la atención al estudioso que no tiene ningún rastro idolátrico, ¿no? Y esto viene de Israel, de un lugar llamado Kirvet Keiyafa, ¿no? Y entonces este templillo viene de la época del Templo de Salomón, así que se considera que está relacionado, que esto es como una maquetita chiquita en miniatura de lo que se visualizaba el Templo de Salomón. Bueno, los detalles decorativos, ¿no?, frutales principalmente. Miren esta tablita para comparar, por ejemplo, el Edén con el santuario. Es interesante que la entrada estaba orientada de la misma manera. El Edén tenía su entrada hacia el oriente, y el santuario también tenía su entrada hacia el oriente. El Edén, tras la caída del hombre, se nos dice que quedó custodiado y guardado por querubines, que se paseaban en la entrada y que impedían, ¿verdad?, que el ser humano entrara. Qué interesante que en el santuario también hay un lugar prohibido para las personas comunes y que está custodiado ¿con qué? Con querubines, con los motivos de los querubines también. Tras la caída sabemos que a la entrada del Edén se oficiaron los primeros sacrificios, ¿no? Allí ya en el Génesis 13 encontramos que Adán y Eva fueron vestidos de pieles. ¿Y de dónde salieron esas pieles? Pues bien, de algún sacrificio que debe haber tenido lugar a la entrada del Edén. Y Caín y Abel ofrecían sus ofrendas en altares que estaban ubicados probablemente a la entrada del Edén. Y de la misma manera, las personas que llegaban al santuario no entraban adentro, sino que ofrecían y entregaban sus ofrendas a la entrada del tabernáculo también. Ya mencionamos, ¿verdad?, los elementos decorativos que nos hacen recordar, ¿verdad?, un ambiente con vegetación y con animales. En el Edén había abundancia de agua, había 4 ríos que nacían desde el Edén. En el santuario también tiene que haber abundante agua, no agua corriente, pero sí agua por medio de estas pilas que son simbólicas fuentes de agua. La presencia de oro y piedras preciosas, y cómo el templo también estaba adornado con oro y con piedras preciosas. Esto entre otros detalles que son muy interesantes. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque de alguna manera las personas que iban a adorar al santuario estaban rememorando la experiencia de sus ancestros que habían ido a adorar a la entrada del Edén. Que ese era el lugar, ¿verdad?, donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah. Allí donde estaban, ¿verdad?, estos querubines protectores que guardaban la salida. Leo una cita de Elena de White allí, o alguien que me ayude a leerla, a ver si logran leer. ¿Leo? Por favor. Y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Dios, que durante siglos permaneció entre los hombres. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí fue donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios, y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios, patriarcas y profetas. Muy bien, ¿no? Ahí corroboramos esto que decíamos, ¿no? La entrada del Edén como un lugar de culto en la era patriarcal, luego de la caída, ¿cierto? Y entonces decía en la pregunta que me gusta mucho, Camino a Cristo, ¿no? Y esta cita nos ilustra esto. Decíamos que tras reconocerse como pecador,
el ser humano lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Buscar a Dios. ¿Quién me ayuda a leer esta otra cita, por favor, del Camino a Cristo? Precisamente este es un punto sobre el cual muchos yerran, y por esto dejan de recibir la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador. Pero, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido para poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Nuevamente, tan sencillo, ¿no? ¿Qué debe hacer el pecador cuando se reconoce como pecador? ¿Debe dilatar su encuentro, su ida al santuario? No, todo lo contrario. En el protocolo de emergencia es el primer paso. Busca al Señor. No importa si no te considerás completamente arrepentido, no importa si vos todavía pensás que tenés vergüenza, ¿verdad? El llamado del santuario, la experiencia de tener un santuario, enseñaba a Israel que lo que ellos tenían que hacer era buscar a Dios, en la condición en la que estaban. Porque en esa condición el único que podía ayudarlos era Dios. Así que había que buscar a Dios. Otra cita, ¿quién me ayuda? Miren, allí la de Camino a Cristo también. La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Muy bien. Así que el pecador se reconoce como tal, por lo tanto debe buscar a Dios, la presencia del Señor en el santuario. Debe ir a Él. Y entonces allí viene el otro paso. Una vez en el santuario, ¿qué debía hacer? Capítulo 4, versículo 4, ¿no? Traerá el becerro a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, dice del sacerdote. Versículo 15, y los ancianos de la congregación pondrán ante el Señor sus manos sobre la cabeza del becerro. Versículo 24, del jefe, ¿no? Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío. De la persona común del pueblo, versículo 29, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Versículo 33, de la persona común que no le daba para pagar la cabra y llevaba una oveja, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. ¿Qué tenían que hacer como parte del ritual? Están llevando un animal, esto es algo importante, pero lo vamos a mencionar a continuación, que es el sacrificio probablemente. Pero antes del sacrificio, ¿qué tenía que haber? La confesión, porque eso es lo que significa. Es decir, ¿por qué tenían que poner la mano sobre el animal? Era un acto de confesión. En ese momento, el pecador estaba reconociendo su pecado y simbólicamente, porque esto es muy importante para comprender cómo se va a procesar el pecado en el santuario, simbólicamente el pecador está transfiriendo su pecado, depositando, cargando, literalmente en hebreo, ¿no? Cargando su pecado sobre el animal, en ese acto de la confesión. Así que tras reconocerse pecador, tras ir a la presencia de Dios, el siguiente paso, ¿cuál es? La confesión, confesar el pecado. ¿Para qué? Bueno, para que pueda seguir teniendo efecto lo que viene a continuación. Otra cita, a ver quién me ayuda a leer. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de los que seáis culpables. Muy bien, la confesión tiene que ser específica, tiene que ser directa. No basta simplemente con decir, Señor, te entrego todos mis pecados. Es como que hay que, en ese acto, ¿verdad? El pecador
reconoció una falta muy específica, se dio cuenta de eso, y eso es lo que va a confesar, ¿verdad?, sobre la víctima, en la presencia del Señor, allí en el santuario ya. Y entonces lo siguiente que viene, ¿verdad?, en esta narrativa, es reflexionar sobre la tragedia del pecado. Vamos a leer allí versículo 4, la última parte. Yo confesó sobre el becerro, ¿y qué tiene que hacer? Lo degollará ante el Señor, a ese becerro. Versículo 15, lo degollarán ante el Señor, los pecadores, ¿verdad? Está hablando de ellos. Versículo 24, lo degollará ante el Señor, en el lugar donde se degüella el holocausto, es expiación. Versículo 29, ¿verdad? Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Y versículo 33 lo mismo. Tras confesar, la degollará por expiación donde se degüella la víctima para el holocausto. A ver, ¿esto quién lo hace en este texto? Lo hace el pecador. Entonces, pónganse ustedes en la mente, imaginen un poquito esta escena. A ver, muchas de estas personas eran de oficio ganaderos, ¿no? Tenían sus animales, criaban a estos desde pequeñitos, los veían nacer y los ayudaban desde pequeñitos, ¿no? Y tenían que elegir al más bonito de todos esos animales, elegirlo y llevarlo, ¿verdad?, al santuario. Y entonces, al haberte reconocido pecador, ponías tu mano sobre el animal y tras terminar ese proceso de confesión, ahora tenías que tomar un cuchillo y degollar a ese animal, sea becerro, sea macho cabrío, sea cabra, sea oveja. Tenías que ser vos el instrumento que quite la vida de ese animal. Sentir parte de la sangre en tus manos. Bueno, es una experiencia fuerte, ¿no? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de matar a algún animal, ¿no? Algunos han tenido la posibilidad tal vez. Pero no es un acto que te deja, la primera vez al menos, ¿verdad? No es algo que te deja bien, ¿no? Es complejo esa parte. ¿Por qué? Dios tenía que someter a la persona a ese crimen para entender la gravedad del pecado. Es decir, una persona que participaba de este ritual tenía que salir reflexionando en esto para no volver a cometer el mismo error. Lamentablemente, a veces, cuando la conciencia se ve cauterizada, ya esto termina siendo un trámite, ¿no? Y por eso Dios, por medio de sus profetas, en muchos momentos, como con Isaías, por ejemplo, le dijo al pueblo de Israel: hastiado estoy de vuestros sacrificios, de vuestras lunas nuevas, ya estoy cansado de todo eso. O sea, diciendo misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ¿de qué me sirve que ustedes vengan, maten al animalito y vuelvan a la casa a hacer lo mismo que estaban haciendo? O sea, ahí no se está cumpliendo el objetivo del santuario. El objetivo del santuario era, una vez que el pecador llegaba a la presencia del Señor, confesaba su pecado, ahora tenía que experimentar las consecuencias de su pecado al ver la muerte de una víctima. Y eso lo tenía que motivar a evitar fallar al Señor en alguna de las cosas que Él había prohibido. Así que esa experiencia, digamos, era para animar al pueblo, instruir al pueblo, ¿verdad?, sobre la gravedad del pecado. No hay expiación del pecado en la teología de Levítico sin derramamiento de sangre. La sangre es el elemento necesario para poder alcanzar el perdón de los pecados. Así que para nosotros, que entendemos que este símbolo se cumplió en la muerte de Jesús, ¿cómo lo trasladamos a nuestra experiencia? Porque nosotros hoy no llevamos el animalito, ni usamos el cuchillo, ni derramamos la sangre de nadie. Pero ¿cómo hoy el pecador, tras confesar su pecado, tras buscar al Señor en oración y confesar su pecado, cómo puede pasar por esta reflexión? Bueno, lo que uno recomendaría es pensar y reflexionar en el sacrificio de Cristo. Leer allí esa narrativa de los evangelios de qué fue la muerte de Cristo, cómo fue la muerte de Cristo, ¿no? Necesitamos de alguna manera recordar ese incidente como cristianos para entender la gravedad de nuestras acciones y para entender el verdadero precio que tiene nuestro pecado, ¿no? Para poder reflexionar. No podemos ir al Señor sin reflexionar en este punto específico, ¿ok? Listo. A partir de allí, el ritual ya no tiene la participación del pecador, porque ahora
En el momento que la sangre fue derramada, quien entra en acción es el sacerdote o los sacerdotes. ¿Ok? Vamos a encontrar allí en el capítulo 4, versículo 5. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la llevará al santuario. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces hacia el velo del santuario. El sacerdote untará con la sangre los cuernos del altar de incienso, ¿no? Versículo 16. El sacerdote ungido llevará del becerro al santuario, mojará su dedo en la sangre, rociará 7 veces ante el Señor hacia el velo del santuario. Con esa sangre untará los cuernos del altar que está ante el Señor en el santuario. Versículo 25, el sacerdote mojará. Versículo 30, el sacerdote mojará. Versículo 34 en adelante de nuevo, es decir, el sacerdote derramó la sangre, el pecador al matar a la víctima, ahora el sacerdote toma esa sangre y va llevando esa sangre a diferentes momentos y lugares del santuario. Unge los cuernos del altar, unge el velo adentro, es decir, la sangre del animal es llevada al santuario. Aquí tenemos también la tipificación de qué se hace con el pecado. El pecador trae su pecado. Con la imposición de manos deja su pecado en el animal. Por medio de la sangre ahora, ese pecado es llevado finalmente ¿a dónde? Al santuario. Y todo ese proceso lo va a realizar un sacerdote. Yo ya no puedo seguir como pecador. Así que lo único que queda es confiar en la mediación sacerdotal, en esa instancia posterior, ¿no? Que vamos a ver allí a los sacerdotes haciendo y cumpliendo con ese rol. Y entonces lo último, ¿y dónde queda y cómo se cierra este proceso? Muy sencillo. A partir de allí, tras confiar en la mediación del sacerdote, el pecador tiene que creer en el perdón. Y entonces miren cómo va finalizando, ¿verdad? Cada una de estas secciones. Versículo 21. Y sacará el becerro fuera del campamento, lo quemará como se quema el becerro anterior. Es expiación por el pecado. Versículo 26. Así el sacerdote expiará el pecado del jefe y quedará, ¿qué dice el texto allí? Perdonado. Versículo 31. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Y lo mismo se dice en el versículo 35, el último versículo del capítulo 4, la última parte. Y el sacerdote expiará el pecado cometido y quedará perdonado. ¿Cuál es la garantía que te da todo este procedimiento? El perdón de los pecados. ¿Ok? Repasamos, muy sencillo, ¿no? Para aprender, ¿no? Tras el reconocimiento del pecado, buscar la presencia de Dios, confesar tu pecado, reflexionar en el sacrificio de la ofrenda que es entregada para perdón de tus pecados, confiar en la mediación del sacerdote y finalmente creer que el perdón se te ha sido dado, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no? A partir de entender esa dinámica, a partir de entender el capítulo 4, ¿verdad?, de Levítico, es como que ahora todo se nos va a iluminar en el resto del libro. Porque vamos a comenzar a ver que para varias cosas se hacen estos sacrificios. El sacrificio por el pecado. Y a la luz de esto vamos a poder entender mejor también Levítico 16. Porque hasta aquí cada pecador fue llevando su pecado al santuario, pero el capítulo 16 dice que una vez al año ahora el pecado había que sacarlo del santuario. Y se hacía un ritual inverso, ¿no? El cotidiano, el de cada pecador, era llevar la víctima para llevar su pecado, pero el del día de la expiación se da en un orden inverso. Comienza desde adentro y se va llevando hacia afuera, ¿verdad? Hasta que finalmente se deposita el pecado en este macho cabrío que es apartado para Azazel y llevado a morir en medio del desierto, ¿no? Pero bueno, queríamos ilustrar, queridos jóvenes, de manera muy sencilla, la utilidad en la vida espiritual de cada uno de nosotros de lo que ocurre en Levítico, ¿no? De lo que va pasando en Levítico. Tenemos que pensar que en el libro de Levítico hay una pedagogía, hay una didáctica para que los pecadores puedan entender
cómo va a ser Dios para resolver el problema del pecado, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por el tiempo y bueno, si queda alguna preguntita, con gusto podemos atender.